Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que se estén cuidando. Ya saben, se lavan las manos antes de comenzar la clase. Cada vez que utilicen sus aparatos dispositivos, también lo deben hacer para prevenir. Espero que se estén cuidando tanto ustedes como su familia. Bueno, les doy la bienvenida a la clase de historia. Como ustedes ya me conocen, soy la profesora de historia. Mi nombre es Luciana Borra. Soy la profesora de segundo año en la cual ustedes están cursando, ¿bien? En este encuentro, en este MET que vamos a realizar, que voy a realizar junto con ustedes, cabe aclarar que esta clase va a estar grabada, o sea que las veces que quieran recurrir a ella no hay ningún problema, pueden sacarse las dudas. Si les surge algún planteo, ya saben, me mandan un mensaje en el grupo de WhatsApp que tenemos y aclaramos la situación, aclaramos los pendientes y los puntos que no entiendan. Así que ya saben, pueden recurrir a despejar todas las dudas que tengan sobre este nuevo contenido que vamos a dar inicio. Como ustedes saben, previamente yo les mandé el contenido que vamos a utilizar en esta actividad para realizar la actividad. Se lo mandé en formato Word por nuestro grupo de WhatsApp, así lo descarguen y lo tengan en sus aparatos dispositivos, ¿sí? Bueno, vamos a dar inicio a esta clase con un nuevo tema. Es un tema que ya venimos trabajando en clases anteriores sobre el descubrimiento y la conquista de América. Un tema un poco bastante amplio, bastante complejo. Vamos a analizar los diferentes puntos de vista, tanto de los como de los pueblos indígenas que van a recibir a estos europeos. Vamos a abordar temas o conceptos, más bien dicho, conceptos como la diferencia y las definiciones de descubrimiento y conquista, ¿bien? ¿Qué quiere decir cada uno de estos conceptos? ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos? Este va a ser uno de los objetivos de la clase, ¿sí? Vamos a tratar de comprender el concepto de la palabra descubrimiento y el concepto de la palabra conquista. Como así también vamos a tratar de analizar la imagen que pueden visualizar, tratando de analizar los puntos de vista diferentes que llevaron a cabo esta conquista, bien, cómo se dio, cómo surgió el descubrimiento de América, así como también cuáles fueron los panoramas contextuales que fueron surgiendo antes de que se diera inicio al primer viaje descubridor. ¿Bien? Nos vamos a ubicar en tiempo, como siempre lo venimos recalcando al inicio de la clase de historia. Este descubrimiento, el descubrimiento del continente, de estas nuevas tierras, surge en 12 de octubre del año 1492, ¿sí? Por un grupo de españoles que estaba liderado por Cristóbal Colón, que van a llegar a una isla llamada Guanaani. Según la lengua nativa, esta palabra significa islas de iguanas, que van a llegar ahí después de cruzar el océano Atlántico. Ellos van a tomar viaje con la intención de llegar al continente asiático, pero en realidad van a descubrir un nuevo continente, ¿no? El continente americano, que cabe destacar que en esa época no tenía el nombre como continente americano como lo conocemos en la actualidad. Bien, pero ¿por qué no repasamos un poquito o retrasamos un poquito esta línea de tiempo, punto de partida que va a dar inicio a esta clase? Bien, vamos a hablar un poquito del momento de España antes del descubrimiento, ¿bien? Sabemos que los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, consolidaron una base económica a través de un matrimonio, ¿bien? La industria de España había alcanzado en esa época un notable crecimiento. Como así también prosperaban las fábricas de tejidos, de la metalúrgica, la cerámica, la explotación de las salinas, la joyería, las minas y sobre todo el comercio era el que contaba con
un millar de barcos mercantes. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el viaje descubridor, ¿no? Para poder llegar un poquito al inicio de lo que va a ser la clase. Este viaje descubridor, el famoso viaje descubridor por Colón, recordemos y hagamos hincapié acá. Cristóbal Colón, como todos al principio, sin saberlo, creíamos que era español, porque así nos contaba la historia. Bueno, no. Cristóbal Colón nació en Génova. Él era italiano, ¿sí? Bueno, retomemos un poquito más. Los gastos que eran ocasionados por la guerra de Granada en España. Bien, los gastos ocasionados, vamos a recalcar nuevamente, estos gastos ocasionados que por la guerra de Granada habían consumido el tesoro real de España, ¿sí? Entonces, la escasez de fondos que provocó ciertas dificultades para el equipo de expedición de Colón. Es allí a donde surge la historia en la cual cuenta la leyenda que Isabel había empeñado o había vendido sus joyas. Pero en la realidad es que ésta había comentado de que lo hubiera hecho en el caso de que hubiera sido necesario. O sea que en realidad no fue así como pasó. Bien, la flotilla, que había quedado formada por 3 carabelas, como todos lo conocemos seguramente, ya sabemos que se llamaba La Niña, La Pinta y Santa María. Santa María era la embarcación más grande en la cual Colón toma el mando de esta nave, ya que contaba con más beneficios que la del resto, ¿no? Se cuenta que aproximadamente pesaba 225 toneladas y que además contaba con cubierta. Un dato que es relevante porque van a sufrir ciertas penurias en el mar, ¿no? Por supuesto. Vamos a contar un poquito antes del 12 de octubre. Lleguemos a la noche del 11 de octubre. Colón, la historia cuenta que Colón vio en la oscuridad una pequeña luz que seguramente era el fuego de los indígenas, y después de mucho tiempo de naufragar, casi prácticamente un mes en el mar, ven por primera vez la tierra. Entonces, el marinero Juan Rodríguez Bermejo, desde su barco, él estaba a mando de La Pinta, él gritó tierra, avisando al resto que habían encontrado tierra. Bien, este mismo va a disparar enseguida un cañonazo de alerta hacia los demás navegantes, en donde quedan en el mar hasta la madrugada del 12 de octubre. Cuando amanece, ellos desembarcan, o sea, en la salida del sol, desembarcan en una isla llamada Guanaani. Como ya lo habíamos mencionado, Guanaani significaba seguramente en la lengua nativa islas de iguanas. Esta isla, Colón la va a denominar tiempo después el San Salvador. Bien, pertenecía al archipiélago de las islas de las Bahamas. Hay un dato que cabe destacar, es que el descubridor de estas tierras muere sin saber en realidad que había descubierto el continente americano. El Colón creía hasta en su momento de que había llegado a Asia, ¿sí? Muy bien. Cuando Colón descubre América, vuelve a España, en lo cual es recibido en Barcelona por los reyes españoles, ya sabemos que se llamaba Fernando e Isabela, y va a mostrar y va a exhibir ante estos reyes a unos indígenas que toman de sus tierras nativas y los exilia a un lugar completamente desconocido para ellos. También va a llevar aves exóticas y un par de productos que había encontrado y descubierto en estos países
en estos territorios nuevos, ¿bien? Aunque era muy poco oro y muy pocos objetos preciosos, ya que los indios no contaban con estos materiales preciosos con los cuales los españoles inician su viaje, ¿no? Con la búsqueda y la intención de encontrar materiales preciosos. Sabemos que este descubrimiento va a tener consecuencias, tanto múltiples y variadas consecuencias en la historia, que la podemos dividir en el aspecto político, económico y hasta científico. ¿Por qué no? ¿Por qué decimos científico? Bueno, porque a través del descubrimiento se va a reconocer una múltiple variedad de dimensiones de tierras que hasta en ese momento era completamente desconocido. Va a revelar la existencia de nuevas razas, de nuevos idiomas, de nuevas culturas, de nuevos alimentos, de nuevas hierbas medicinales, en la cual le va a servir en la actualidad a la medicina, por eso hablamos de un descubrimiento científico. También vamos a hablar del descubrimiento de los hallazgos de los astros. Bien, sabemos que los indígenas eran expertos astrólogos y expertos en cuanto a las constelaciones, cosas que los españoles desconocían. Muy bien, también vamos a hablar un poquito de las consecuencias políticas, un rasgo demasiado importante en el descubrimiento de estas nuevas tierras. Una de estas consecuencias sabemos que modificó la importancia de los estados europeos, que también facilitó el rebustamiento de la clase noble, de la clase burguesa, concurrió a una consolidación de una autoridad monárquica de parte de los estados, y un punto muy importante a tener en cuenta es que produjo en Europa la reaparición de la esclavitud, ¿sí? Algo que ya había sido abolida en esa época. Bien, la debilidad física de muchos pueblos americanos y la oposición obstinada de otros pueblos que hacen una rebelión contra estos españoles, va a provocar el resurgimiento de la esclavitud, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esta esclavitud viene de mano con, de una manera suprimida por parte del cristianismo, porque la intención de estos europeos hacia los indígenas eran evangelizarlos. Muy bien, observemos un poquito el punto de vista de los europeos, ¿no? En la imagen que estamos observando es un grabado datado en 1500, a lo que estamos observando. Estos indígenas tienen un rasgo un tanto europeo, ¿no? Los indígenas van a recibir a Colón cuando éste va a desembarcar en la Nueva Española, en el territorio descubierto. Bien, es un grabado de fantasía, está realizado por Teodoro de Brick, un editor belga. Recordemos que este editor jamás había salido de Europa, o sea que jamás había tocado tierra americana, como para el hecho de su visión, ¿no? De imaginarse toda esta escenografía donde los españoles desembarcan, un tanto altanera, un tanto aquí estoy, llegué, esto soy, esto vengo a imponer, y unos indígenas que van a recibirlos con oro, ¿no? Todo producto de su imaginación. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de las actividades que yo previamente ya les había enviado a nuestro grupo de WhatsApp para que lo descarguen, lo realicen y nuevamente me lo envíen por un formato Word o PDF para que yo lo pueda revisar. Ya saben, como siempre les recalco, la lectura de la página del libro tiene que ser de una manera reflexiva. Si hay alguna palabra que no entiendan, se detienen un momento, buscan información en sus aparatos sobre la traducción o qué es lo que significa la palabra, porque una palabrita puede desembocar en no entender el contexto de lo que estamos leyendo. Muy bien, vamos a hablar un poquito de las actividades. Ya habíamos hablado
del punto de vista en el análisis de esta imagen, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que realizamos de esta imagen? Dice el primer